vamos a empezar con qué son plazos y qué son términos. Realmente, pues, la ley del organismo judicial, como quien dice, hace una distinción clara en lo que respecta al Código Procesal Civil y Mercantil, y en el artículo 206 de la ley del organismo judicial, espero que tengan su ley del organismo judicial, nos indica. Términos. En las disposiciones en las que se utilice la palabra término o se expresa únicamente en número de días, se entenderá que se trata de plazo y se estará a lo dispuesto de la presente ley. Prácticamente nos está indicando que en cualquier ley que encontremos la palabra término se referirá a un plazo. Pero si entramos de lleno y estudiamos qué es un término y qué es un plazo, nos vamos a dar cuenta que son cosas totalmente distintas. En primer lugar, el término es un momento en el tiempo, determinado por día y hora, en el que precisamente tiene que realizarse la actuación judicial. Se cita para un término, por ejemplo, para el día 20 a las 10 de la mañana, a las 10 horas de la mañana. Entonces, ese es un término. Usted está citado para asistir a juicio oral el día 4 de marzo del año 2022. Eso generalmente es un término, un plazo, es un lapso de tiempo. Eso lo miramos y lo encontramos en cualquier diccionario de la Real Academia Española, ¿verdad? Es un lapso de tiempo dentro del que puede realizarse el acto procesal y exige la determinación de un momento inicial, ad quo, y de otro final, ad quem. Se emplaza para un plazo, por ejemplo, nos dan 9 días para contestar la demanda. Prácticamente eso es un plazo. Tenemos 30 días para el periodo de prueba, no nos está indicando, tiene el día 5 para el periodo de prueba. Entonces, eso es un plazo. Un lapso de tiempo, 9 días, tenemos 2 días para la audiencia de oposición de un incidente, tenemos 30 días para la apertura de prueba en el juicio ordinario, tenemos un periodo extraordinario de 10 días más y así sucesivamente, ¿verdad? Pues todos los plazos es un lapso de tiempo, a lo que la ley del organismo judicial, como se los dije anteriormente, pues ellos, con tal de no crear confusión, todo lo que se refiere a término, pues se entiende por plazo, ¿verdad? Artículo 206 de la ley del organismo judicial. En el Código Procesal Civil y Mercantil nos indica cuál es el cómputo de los plazos. En el artículo 45, de la ley del organismo judicial, vamos a encontrar el cómputo de los plazos, cómo se deben de contar esos plazos. En primer lugar, nos indica que el día es de 24 horas, que empezará a contarse desde la medianoche. Quiere decir desde las 0 horas, ¿verdad? 12 de la noche, 12:12 con un minuto, pues ahí empieza a contarse el día y termina a las 11:59. Entonces, ese es el día de 24 horas. Para los efectos legales se entiende por noche el tiempo comprendido entre las 18 horas de un día y las 6 horas del día siguiente. Hay diligencias que no se pueden realizar a esa hora. Entonces, no pueden haber allanamientos, no pueden haber algunas otras situaciones hasta las 6 horas del día siguiente. Entonces, de 18 horas a 6 horas, pues se entiende que es un periodo de noche. Los meses y los años se regularán por el número de días que corresponde según el calendario gregoriano, y ahí pues no tenemos ningún problema cómo se deben de computar los meses y los años. Terminarán los años y los meses la víspera de la fecha que han principiado a contarse. ¿Qué quiere decir eso? Que un día antes, siempre que sea un plazo por año o por mes, debe de terminar en la víspera.
¿Qué quiere decir eso? Si vamos a hacer un contrato de arrendamiento por un año que empiece a contar el 1 de marzo del 2002, por un año va a vencer el 28 de febrero del 2023, un día antes. Si es un mes, empieza a contar desde hoy, 19 de febrero del 2022, va a vencer el 18 de marzo del 2022, un día antes. Por eso dice en la víspera de la fecha. Ahora bien, en los plazos que se computen por días no se incluirán los días inhábiles. Y esto nos interesa bastante, ya que en civil, pues prácticamente hay bastantes plazos que son por días: 9 días para contestar la demanda, 6 días para interponer las excepciones previas cuando es un juicio ordinario, 30 días de apertura a prueba, 15 días para la vista, 15 días para auto para mejor fallar y 15 días para la sentencia. Casi todos los plazos en el procesal civil se computan por días, por eso nos interesa bastante esto. Aquí donde tengo el cursor. En los plazos que se computen por días no se incluirán los días inhábiles. Son inhábiles los días de feriado, el de la feria de cada lugar, ¿verdad? A eso se refiere feriado, que se declaren oficialmente los domingos y los sábados, cuando por adopción de la jornada continua de trabajo o jornada semanal de trabajo no menor de 40 horas, se tengan como días de descanso y los días en que por cualquier causa el tribunal hubiese permanecido cerrado en el curso de todas las horas laborales. Entonces, siempre que esté cerrado por cualquier circunstancia, ese día no se va a contar. Por ejemplo, el día de feriado, si hubo un traslado del juzgado a otro inmueble y cerraron 2 días, pues tampoco se cuentan esos días. Media vez esté oficialmente cerrado, ¿verdad? Si están recibiendo escritos o algo, pues ahí no se toma por cerrado. Todo plazo debe de computarse a partir del día siguiente de la última notificación, salvo lo establecido o fijado por horas, que se computará como establece el artículo 46 de esta ley en materia impositiva al cómputo, que hará en la forma que determinan las leyes de la materia. Y aquí pues no tenemos ningún problema, ya lo hemos visto en el semestre pasado, cómo empieza a contar el plazo, ¿verdad? Notifican el día de, bueno, hoy es sábado, ¿verdad? Notificaron el día de ayer y tenemos 3 días, pues empezamos a contar lunes, martes, miércoles. Si notificaron el jueves, pues viernes, lunes, martes y así sucesivamente. Tenemos que contar después de la última notificación, un día después, salvo lo que dice el artículo 46. El artículo 46 de la LOG, pues yo aquí en la diapositiva le coloqué cómputo de los plazos en recursos. Pero sería bueno que leamos el artículo 46 para ir, y ustedes pues van ahí subrayando, ¿verdad? No solo se queden escuchando lo que yo digo. El plazo establecido o fijado por hora se computará tomando en cuenta las 24 horas del día a partir del momento de la última notificación o del fijado para su inicio. ¿Qué quiere decir eso? Que si nos notifican a las 4 de la tarde, pues se empieza a contar 4, 5, 6, 7, 8, tenemos 24 horas, pues ahí sí contamos de corrido, excepto en los recursos. Y eso también ya lo vimos el año pasado, cuando vimos medios de impugnación. Cada vez que íbamos a impugnar una resolución, es un recurso, ¿verdad? Entonces, esos cuando se fijan por horas, por ejemplo, tenemos el de reposición, tenemos el de revocatoria, tenemos, en fin, un sinnúmero de recursos que se fijan por horas. Entonces, esos se empiezan a contar
desde el momento que se inicia la jornada laborable del día hábil inmediato siguiente. Leamos la diapositiva detenidamente. El plazo establecido o fijado por horas se computará tomando en cuenta las 24 horas a partir del momento de la última notificación o de fijado para su inicio. Prácticamente es el artículo 46 el que está aquí transcrito. En negrita, porque es importante que ustedes lo sepan. Si se tratare de la interposición de un recurso, el plazo se computará a partir del momento en que se inicia la jornada laborable del día hábil inmediato siguiente. Vamos a ver si por el momento tenemos alguna pregunta en el correo, pues solo un mensaje de Rosa Ovalle ya se le contestó. Puede revisar, ¿verdad? Que ya. Cindy Fabiola Arroyo nos pregunta si en el juicio de fijación de pensión alimenticia la demandante tiene pareja pero no es su esposo. ¿Habrá posibilidades que ya no se le dé a ella dinero para sus alimentos? No. La ley dice que tiene que contraer nuevas nupcias, mientras que no las haya contraído, pues, y se haya fijado una pensión, pues tiene derecho a percibirlo. Si dos personas indican que son los dueños, pero uno sí lo es y el otro no, entonces sería un juicio sumario de ejecución. No, en este caso sería un ordinario de reivindicación para ver, ¿verdad?, a quién de los dos le corresponde el derecho. No sería un juicio ordinario, ¿verdad? De reivindicación, solo que alguien estuviere poseyendo el bien. ¿Alguna otra? Miremos. Únicamente, creo yo. Jairo Noé, ¿qué procede si el demandado no paga y no piensa hacerlo? Bueno, si no paga y se le trabó un embargo, pues prácticamente van a rematar y de ahí pues se van a cobrar la deuda. Si no tiene nada y no piensa hacerlo, pues prácticamente pierden lo que se debe, ¿verdad? No se puede cobrar. Se queda el proceso abierto para poderle embargar al momento que tenga algún bien, es lo único. Bueno, continuemos. Plazos y habilitación en el tiempo, artículo 64 de el Código Procesal Civil y Mercantil. Carácter de los plazos y términos. Aquí pues sí nos se lo separa el Código Procesal Civil y Mercantil y nos indica los plazos y términos señalados en este código a las partes para realizar los actos procesales son perentorios e improrrogables, salvo disposición legal en contrario, y vamos a ver algunos que sí se pueden prorrogar, ¿verdad? Vencido un plazo o término procesal, se dictará la resolución que corresponda al estado del juicio sin necesidad de gestión alguna. Bueno, aquí tenemos dos términos, ¿verdad? Que es los plazos son perentorios y son improrrogables. Pero primero vamos a tener que darnos cuenta que es la improrrogabilidad. Supone que el juez no puede ampliar el plazo, por eso es que los plazos son improrrogables. Si nos dicen 9 días, únicamente 9 días. Ya el día 10, pues el plazo está vencido.
Son 3 días, pues 3 días, 2 días y así, ¿verdad? Ni aun cuando exista petición de parte, aunque debe recordarse que tenemos algún plazo que sí es prorrogable, para lo que debe de existir norma concreta. Si la ley nos dice que se puede ampliar ese plazo a petición de parte, ese plazo no es improrrogable, ese plazo sí se puede prorrogar, ¿verdad? En el artículo 123 del Código Procesal Civil y Mercantil dice que el término, miremos, leamos el 123. Miren, para el examen hay cosas que les voy a preguntar de lo que yo he dicho. Prácticamente no están en la diapositiva y son cosas que se dicen en la clase, ¿verdad? Entonces sí necesito que se conecten cada sábado y cualquier duda pues me la hagan llegar, lean su ley, que es lo más importante que pueden hacer, leer la ley con los temas que estamos viendo. Entonces dice apertura a prueba. Si hubieren hechos controvertidos, se abrirá a prueba el proceso por el término de 30 días. Y aquí nos está indicando la palabra término y supuestamente es plazo, ¿verdad? Porque es 30 días. Este término podrá ampliarse a 10 días más cuando sin culpa del interesado no hayan podido practicarse las pruebas pedidas en el tiempo. La solicitud de prórroga, o sea que este plazo es una excepción, este sí es prorrogable, deberá hacerse por lo menos 3 días antes de que concluya el término ordinario, no está indicando el plazo ordinario, y se tratare como incidente. En el 124 encontramos término extraordinario de la prueba, no nos está indicando plazo extraordinario de la prueba, y aquí pues ustedes pueden darse cuenta que nos contradecimos, ¿verdad? Por eso en esta diapositiva les coloqué que la ley del organismo judicial pues viene a subsanar eso, y donde dice término se entiende plazo, y donde dice plazo pues se entiende término, ¿verdad? Porque aquí teníamos claro que era un plazo y que era un término. Entonces nos indica 123, para la práctica de la prueba puede ampliarse por 10 días más cuando el plazo es excepcionalmente prorrogable. La petición de prórroga tiene que hacerse por las partes antes de que el plazo haya vencido. ¿Y cómo lo van a hacer? Por medio del procedimiento de los incidentes, por medio de un incidente 3 días antes de que venza el plazo, o sea, en el día 26. Vamos a ver, 27, 28, 29, 30. Ustedes envían su memorial solicitando la prórroga del plazo. ¿Qué es la perentoriedad? Por eso dice los plazos son improrrogables y perentorios. ¿Qué implica la perentoriedad? Implica que si la actividad procesal prevista para realizarse dentro del mismo no se hiciere, por ejemplo, no se contestó la demanda en los 9 días, el juez debe de oficio ordenar la continuación del proceso por sus trámites, produciéndose para la parte la preclusión de la posibilidad de realizar el acto. Por el contrario, un plazo es no perentorio cuando, a pesar de haber transcurrido el mismo tiempo, la parte puede realizar la actividad prevista en el mismo, por lo menos mientras la parte contraria no pida la continuación del proceso. Dentro del proceso civil tenemos, la mayoría son plazos perentorios. Quiere decir que vencido el plazo, pues continúa el proceso. Si la persona que se le otorgaba el plazo para tomar una actitud, realizar una acción, interponer un recurso, cualquier cosa, no lo hizo, pues el proceso continúa, ¿verdad? Los recursos, por ejemplo, si no apelamos en 3 días después de dictada la sentencia, pues continúa el proceso, ¿verdad? Queda firme, así. Si no se contestó la demanda, pues se solicita la apertura al periodo de prueba. Pero siempre hay dentro de la ley excepciones, ¿verdad? El artículo 64, aquí lo vemos, dice que todos los plazos son perentorios.
Y por eso añade que vencido un plazo, los términos no vencen. Se dictará resolución que corresponda al estado del juicio sin necesidad de gestión alguna. Pero luego, a lo largo del código, si nosotros entramos a leer el código, ¿verdad? Establece algunos plazos que no son perentorios. Por ejemplo, el artículo 113 dice, leamos el artículo 113 que es el emplazamiento. Ustedes vayan anotando, ¿verdad? Rebeldía del demandado. Si transcurrido el término del emplazamiento, o sea, los 9 días, el demandado no comparece, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y se le seguirá el juicio en rebeldía a, que ahí dice, ¿verdad? Solicitud de parte, y eso lo habíamos visto cuando vimos el ordinal. Si pasan 5, 6, 7, 8 meses, años y todo, y no solicitan la rebeldía, pues no va a ser declarado rebelde. Este plazo es no perentorio. Entonces coloquen ahí plazo no perentorio, lo relacionan con el artículo 64 y ahí van a ver que no hay perentoriedad en ese plazo. Dice que si transcurrido el término, que es un plazo del emplazamiento, el demandado no comparece, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y se le seguirá el juicio en rebeldía, solicitud de parte. Entonces, ya leímos la ley, vamos a pasar aquí, ¿verdad? Ahora vamos a, ya quedando claro, por lo menos, ¿verdad? Lo que son plazos, términos, cómo se computan, qué es, qué significa improrrogables y perentorios. Entramos a los actos dentro del proceso. Hay actos de las partes, hay actos del órgano jurisdiccional y hay actos de terceros, ¿verdad? Que prácticamente los vimos el año pasado, pero el programa nos indica que tenemos que ver el actos del órgano jurisdiccional. Dentro de los órganos dentro de los actos del órgano jurisdiccional tenemos unos que se clasifican de comunicación porque el órgano jurisdiccional hace saber a las partes de las resoluciones, específicamente las notificaciones, acto por el cual se hace saber a las partes sobre la resolución del tribunal, las cuales muestra la legislación en el artículo 66. Notificaciones, y ahí nos indica las clases de notificaciones que hay, cuáles son las notificaciones que se deben de hacer personales, prácticamente son todas, están reguladas en el artículo 67. Las notificaciones por estrados y libros, copias de las actuaciones, que debe de llevar esa cédula de notificación, entrega de copia, y en el artículo 71, las notificaciones personales, cómo se debe de hacer, ¿verdad? Entonces, eso pues lo van a leer en su casa del artículo 66 al artículo 70 al artículo 80, ¿verdad? Entonces apunten ahí. Eso sí sí es objeto de examen, ¿verdad? Entonces, del artículo 66 al artículo 80 deben de leer ustedes en su casa. Haciendo un resumen, pues el artículo 66 nos indica varias clases de notificación personales por los estrados del tribunal, por el libro de copias, por el boletín judicial. Ahora pues tenemos las notificaciones electrónicas, ¿verdad? Que es por medio de casillero electrónico. Entonces, vamos a agregar esa, pero está en una ley especial de notificaciones electrónicas. Lean esos artículos, que es importante el lugar para notificar, cómo deben de señalar el lugar para notificar. No se los entro a explicar de lleno porque esto fue motivo de una clase,
en el semestre pasado que nos dedicamos únicamente a notificaciones, clases de notificaciones. Entonces revisen ahí, ¿verdad? El material que tienen que les envíe, entonces revisen eso. De las notificaciones se desprenden lo que son los exhortos, despachos y suplicatorios. Estos están regulados en el artículo ahorita lo acabo de ver, permítanme. Artículo 81. Cuando haya de notificarse o citarse a una persona residente fuera del lugar del proceso, por ejemplo, ustedes quieren demandar al señor X que está en San Marcos y ustedes son de la capital o quieren demandar a un señor en Quetzaltenango y ustedes son de Chimaltenango, a un señor en Zacapa y ustedes son de Chiquimula, o prácticamente en el mismo departamento, solo que en diferente municipio se hacen las notificaciones por el exhorto, despacho y suplicatorio. Se hará la notificación o citación por medio de exhorto o despacho dirigido al juez de primera instancia si la persona reside en la cabecera departamental o dirigido al juez menor correspondiente si residiere en un municipio. Cuando el suplicatorio o comisión rogatoria haya de remitirse a juez o tribunal de otro país, deberá hacerse por medio de la Corte Suprema de Justicia, o sea, suplicar, por eso es suplicatorio, a un ente superior. De un ente a un ente inferior, pues es un despacho. Exhorto es de igual a igual, ¿verdad? De paz a paz, de instancia a instancia. De instancia a paz es un despacho. Ahora a un superior, por ejemplo, de paz a instancia, pues es un suplicatorio, de instancia a sala es un suplicatorio, a Corte Suprema de Justicia es un suplicatorio. Entonces, en el artículo 81 nos dice comisión de diligencias. Las diligencias que no pueden practicarse en el lugar en donde se sigue el proceso deberán someterse al juez del lugar que corresponda. Los exhortos, despachos y suplicatorios deben de contener, además de las fórmulas de estilo, copia íntegra de la resolución que debe de notificarse e identificación de la diligencia que haya de practicarse en su caso, y con ello se acompañarán las copias de los escritos y documentos que la ley presente. Razón de envío, el secretario o el notificador deberán poner en autos por razón firmada por ellos en la que conste la fecha en que se expide el exhorto, despacho o suplicatorio, el juez a quien se dirige, el medio de conducción que puede ser el propio interesado, el número de folios y los anexos que contenga. Cumplimiento de la comisión, el secretario del tribunal comisionado pondrá la fecha y hora de recibido el juez el mismo día dentro del término de los 3 días siguientes, a no ser que las actuaciones que hayan de practicarse exijan mayor tiempo que el que debe de constar. Impedimento del juez comisionado si la persona con quien debe practicarse la diligencia reside en otro departamento, el juez trasladará la comisión al juez respectivo dando aviso al comitente. En caso de impedimento, el juez comisionado pasará la comisión al que deba de reemplazarse sin necesidad de recurrir nuevamente al juez de quien emanó la comisión. Responsabilidades: los comisionados y los ejecutores son responsables de la omisión, descuido o faltas que cometan en el cumplimiento de la comisión. Entonces, ahí estamos con exhortos, despachos y suplicatorios y entramos a lo que es procesos de conocimiento. Prácticamente, pues hemos venido ya platicando, ¿verdad?, de lo que son procesos de conocimiento.
Son procesos que tienden a producir una declaración de certeza sobre una situación jurídica. Juzgar, el juez declara un derecho, ¿verdad? El proceso de cognición tiene por objeto inicial la pretensión del acto, es decir, el derecho que aquel estima que tiene. Yo creo que lo tengo, pero no me lo han declarado, ¿verdad? Entonces yo pretendo que ese derecho se declare y que puede ser una mera declaración de un derecho preexistente, acción declarativa, ya lo vimos la semana pasada, la creación de un nuevo derecho, una acción constitutiva, ¿verdad? Como la afiliación o la condena al cumplimiento de una acción, acción de condena, ¿verdad? Pagar una pensión, pagar daños y perjuicios. Y de ahí que surgen los tres tipos de objetos del proceso de cognición, el mero declarativo, el declarativo constitutivo y el declarativo de condena, y por ende también las acciones y las sentencias declarativas, constitutivas y de condena. Esto pues en las diapositivas de pueden ver ustedes en la clase, si la tienen grabada en las diapositivas de la semana 1, creo que está la explicación del proceso declarativo, constitutivo y de condena, ¿verdad? Y pueden ver la clase para poder darse cuenta. Aquí en el proceso civil guatemalteco, el Código Procesal Civil guatemalteco recoge los procesos de conocimiento, siendo los siguientes: el juicio ordinario que vamos a ver el día de hoy, el juicio oral que primeramente Dios lo vemos la otra semana si terminamos el tema de hoy, ¿verdad? Y 2 semanas el juicio sumario después de los exámenes y el arbitral, que eso pues tienen un semestre para ver lo que es el juicio arbitral. Bueno, antes de empezar con un proceso ordinario, pues existen algunas diligencias que se conocen como diligencias previas. Y la semana pasada les había colocado un laberinto. ¿Se recuerdan que ese era el proceso ordinario, que iniciábamos con la demanda y terminábamos con la sentencia? A la par había un cuadrito que eran diligencias previas y prácticamente desarrollaban las providencias precautorias, que era el tema de la semana pasada. Ahora bien, estas diligencias, pues tenemos dos clases de diligencias que podemos realizar antes de iniciar un proceso. Dentro de ellos tenemos la prueba anticipada y tenemos el proceso cautelar. El proceso cautelar ya lo vimos, entonces hoy entramos a lo que son pruebas anticipadas, antes de empezar el juicio en sí. El actor puede realizar ciertos actos que aseguren el éxito de la misma, o sea, del proceso principal, antes de la proposición de la acción principal. Actos que pretenden, en forma general, obtener información sobre los hechos. Pueden también obtener pruebas, ¿verdad? Que no tiene pruebas, que puedan interesar en el futuro proceso, e inclusive actos que pretenden evitar el conflicto. Por ejemplo, la conciliación, la consignación. En estos actos los conocemos como diligencias preparatorias o diligencias preliminares o diligencias previas, ¿verdad? Dentro de las diligencias previas, pues ya lo habíamos visto, lo teníamos en un cuadrito aparte del laberinto, ¿verdad? Hoy sí no me dio tiempo a pasarles esa diapositiva nuevamente, pero regresen, ¿verdad? Diligencias previas. Dentro de las diligencias previas tenemos el proceso cautelar y lo que nos interesa hoy, la diligencia de prueba anticipada. Ahí tenemos las posiciones, que puede ser la declaración jurada, que esta va a versar ya sea sobre hechos personales o hechos conducentes, sobre reconocimiento de documentos y exhibiciones. Tenemos el reconocimiento judicial
y tenemos la declaración de testigos como prueba anticipada, ¿verdad? Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? No sé si tengan preguntas o dudas, ¿verdad? Bueno, entonces dentro de las diligencias previas tenemos las primeras que estas tratan de evitar un conflicto y aquí tenemos lo que es la conciliación y tenemos lo que es la consignación. El Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 97 nos regula lo que es la conciliación y podemos darnos cuenta que hay en los procesos de conocimiento como el juicio ordinario, como el juicio sumario, la conciliación es a petición de parte. Claro que el juez puede llamar a conciliar si él lo desea. Si las partes quieren conciliar, pues solicitan la conciliación. En cambio, en el artículo 203 del Código Procesal Civil y Mercantil hay una conciliación. Esa conciliación es obligatoria dentro del juicio oral y lo vamos a ver la semana que viene, ¿verdad? La conciliación dentro del juicio oral es obligatoria. Aquí no podemos decir, ¿será que yo quiero conciliar? ¿Será que no quiero conciliar? El juez prácticamente antes de iniciar el juicio oral en sí, invita a las partes a conciliar. Si no se llega a una conciliación, pues ya sigue con la siguiente etapa que es la ratificación, ampliación o modificación de la demanda. Entonces ahí estamos bien. La consignación, el Código Civil la regula como una forma de cumplir con la obligación y que consiste en efectuar el pago en los supuestos que el Código regula. Regulado del artículo 568 al 571, considerando que también es una forma de evitar una controversia, puesto que muchas de ellas surgen por el incumplimiento de la obligación. Por ejemplo, en los juicios, en los arrendamientos se da mucho, ¿verdad? Que la persona pues haya viajado y no saben a quién pagarle, entonces lo que hacen es consignarlo al juzgado, ¿verdad? Iniciar un proceso de consignación para estar pagando y pagando al juzgado y así pues no caer en un incumplimiento. También se da cuando el acreedor no quiere recibir el dinero, por ejemplo, en un juicio, ¿verdad? En un arrendamiento. En el arrendamiento, pues la persona alquila, ¿verdad? Pedro le alquila a Juan y se da cuenta que el negocio es fructífero y que él puede quedarse con el negocio y quiere retirarlo de ahí. Entonces lo que hace es no recibirle la renta, ¿verdad? Juan cumpliendo bien con la renta, no se la quieren recibir, entonces lo que se hace es consignar ese dinero en el juzgado y ahí seguir pagando y pagando y pagando. Cuando Pedro quiera, pues puede ir a recoger ese dinero, ¿verdad? Si él lo considera y si no, pues no lo puede realizar. Diligencias que pretenden preparar u obtener información para el proceso futuro. Dentro de las diligencias previas o pruebas anticipadas tenemos, estos están regulados en el artículo, miremos, pues, en el artículo 130 al 141, en el artículo 98 también, y lo vamos a relacionar, ¿verdad? Declaración jurada sobre hechos personales y reconocimiento de documentos. Bajo el título de posiciones se conoce la prueba anticipada que mediante un interrogatorio pretende obtener del futuro demandado su confesión sobre algunos hechos relativos a su personalidad. Esta es la capacidad para ser parte, la capacidad procesal y la legitimación.
Esta prueba anticipada también se aplica para el reconocimiento de documentos privados. El Código Procesal Civil y Mercantil regula esta prueba anticipada en el artículo 98, que establece: para preparar el juicio pueden las partes pedirse recíprocamente declaración jurada sobre hechos personales, hechos conducentes, lo mismo que el reconocimiento de documentos. Tanto para la declaración jurada sobre hechos personales del absolvente como para el reconocimiento de documentos, según la ley, se aplican las normas relativas a la declaración de parte y reconocimiento de documentos establecidos del 130 al 141 y 184 del Código Procesal Civil y Mercantil. Por consiguiente, se debe de ser escrupuloso en cuanto a lo siguiente: para efectuar la citación deberá acompañarse la plica, artículo 131, y deberá indicarse en términos generales sobre qué versará la confesión. Bueno, cuando hablamos de declaración jurada nos estamos refiriendo a una diligencia previa, ¿verdad? Una prueba anticipada. Ya dentro del proceso ya es una declaración de parte. Si nosotros analizamos la clase de la semana pasada, para ser parte debe de haber una relación jurídica procesal. En este caso, pues todavía no hay una relación jurídica, sino que prácticamente al que nosotros pensamos que puede ser el demandado, lo vamos a mandar a citar, pero esta declaración jurada, el procedimiento que se va a seguir es el mismo de la declaración de parte. Por eso dice que se debe de acompañar plica. Y la plica, pues ya sabemos que es un sobre, ¿verdad? Ahí van a encontrar en el material del semestre pasado, van a encontrar ejemplos de plica, de rotulación de la plica. Entonces, vamos a recordar todo eso, ¿verdad? Vayan a leer todo lo que encuentren ahí. Entonces, van las preguntas que se llaman posiciones, que deben de ser en sentido afirmativo y que las debe de indicar el que las está realizando, ¿verdad? Entonces, a eso se le llaman posiciones y lo demás, pues, es en sí, el, en sí la prueba anticipada, pues, se llama declaración jurada. También tenemos lo que es el reconocimiento de documentos, que nos vamos al mismo proceso que nos indica el reconocimiento o los documentos ya en el artículo 184 del Código Procesal Civil y Mercantil. Dentro de la prueba anticipada también tenemos las exhibiciones, tenemos libros de contabilidad y tenemos libros de comercio. La persona que necesite preparar una acción o rendir una prueba podrá pedir la exhibición de libros de contabilidad y de comercio para hacer constar los extremos conducentes que le interesen. El juez podrá disponer que el examen de los libros se practique en el tribunal o en el domicilio u oficina del dueño de los mismos, por contador o auditor que rendirá su dictamen al tribunal. El juez pondrá a disposición el examen de libros de contabilidad y de comercio para mejor proveer. A esta diligencia le es aplicable lo dispuesto en el último párrafo del artículo anterior. ¿Y cuál es el artículo anterior? Pues nos vamos a dar cuenta que estamos en el artículo 97. Si las partes, perdón, artículo 99. Entonces dice, el articulante deberá calificará la procedencia, no, exhibición de documentos. Si el obligado a exhibir el documento no lo prestare en el término fijado para el efecto, no indicar el lugar que se encuentra, se tendrá por probado en su contra el contenido que el solicitante de la medida le atribuyere a su solicitud. En el artículo 100, exhibición de libros de contabilidad. En el artículo 101 tenemos las exhibiciones. Ahí se divide en exhibiciones de bienes muebles, exhibiciones de semovientes.
y en sí el trámite de las exhibiciones. Si una vez decretada la exhibición de bienes muebles, pues ya sabemos cuáles son los bienes muebles, cuáles son los semovientes, el obligado no cumpliere con exhibirlos en el término que se fije el juez ordenará el secuestro de los mismos nombrando depositario. Si el secuestro no hubiere hacerse efectivo por ocultación o destrucción, el juez fijará provisionalmente los daños y perjuicios, pudiendo el solicitante pedir que se trabe embargo o previniendo sobre otros bienes del requerido. El trámite de las exhibiciones, pues tenemos ahí que es la vía incidental. La solicitud de exhibición de documentos, bienes muebles o semovientes se tramitará por el procedimiento de los incidentes que está regulado en el artículo 135 de la ley del organismo judicial. Pues solicitan la exhibición, tienen el derecho de oponerse por 2 días si es cuestiones de hecho. Se apertura a prueba por 8 días y se resuelve en 3 días. Entonces, ese es el trámite de las excepciones. Y tenemos la declaración de testigos. Miren, que no se les vaya a confundir, ahorita estamos en diligencias previas, pruebas anticipadas, cómo se van a realizar. Dentro de las pruebas anticipadas tenemos la declaración jurada, tenemos el reconocimiento de documentos, tenemos exhibición de libros contables, exhibición de libros de comercio, exhibición de bienes muebles semovientes, declaración de testigos, ¿verdad? Entonces, y reconocimiento judicial también. Entonces, aquí no nos tenemos que confundir con ya los medios de prueba dentro del juicio ordinario, que ahí la declaración de parte es similar a la declaración jurada, el mismo procedimiento, pero ya se llama declaración de parte y ustedes tienen que aprender a nombrarlo bien, si no se los van a rechazar. El proceso civil es muy formalista, que cualquier cosa que ustedes no realicen, pues no les van a dar trámite. Prácticamente lo rechazan y si es la demanda, pues a iniciar una nueva demanda. Declaración de testigos podrá pedirse por la parte interesada en el concepto a que se refiere el artículo anterior o cuando la ley así lo disponga, que se reciba la declaración de testigos de muy avanzada edad, gravemente enfermos o próximos a ausentarse del país. No es a cualquier testigo como en el proceso ordinario, sino que únicamente a testigos de muy avanzada edad, a testigos gravemente enfermos o próximos a ausentarse del país que lo tengan que comprobar, ¿verdad? Para recibir estas declaraciones se notificará a quien deba de figurar en el proceso como parte contraria y si no fuere habida, fuera indeterminada o no existiere, se citará a la Procuraduría General de la Nación. Aquí dice Ministerio Público porque así está en el código, pero ya hubo un acuerdo que lo que diga Ministerio Público y sea materia civil, pues perdón, no, ¿cómo se llama? Se entiende que es Procuraduría General de la Nación. Facultades del juez y recurso contra sus decisiones. El juez podrá asimismo admitir otras pruebas anticipadas, además de las que se mencionan en esta sección, y si las estima oportunas y conducentes, sus resoluciones en esta materia serán apelables solo en cuanto nieguen las medidas solicitadas. Ya teniendo claro lo que son las diligencias previas, ya tenemos preparado, ¿verdad? Nuestra prueba puede ser, ya nuestros testigos ya declararon o cualquier cosa, iniciamos el juicio ordinario. El juicio ordinario se le denomina así por ser el común en nuestra legislación, es el más ordinario, es el juicio más largo, es el juicio común, podríamos decir, de nuestra legislación. Es a través de este que es el juicio plenario, también recibe el nombre, es a través de este
que se resuelven la mayoría de controversias a las que se pretende una declaración por parte del juez. Miren pues, ¿qué se tramita en juicio ordinario? Y esto es importante. Se tramitan en esta vía todos los asuntos, contiendas que no tengan trámite especial en el Código Procesal Civil y Mercantil. Y también por disposición de la ley, ¿verdad? Porque la ley nos dice, esto se va a llevar en juicio ordinario y así tiene que ser, porque la ley no lo está indicando. Todo lo que no tenga contiendas en trámite especial. Y lo vamos a hacer por eliminación, ¿verdad? Por ejemplo, lo primero que tenemos que ver es dónde empiezan los procesos de conocimiento. Pues ustedes ya saben en qué artículo empiezan procesos de conocimiento y qué libro del Código Procesal Civil y Mercantil es. Están en el artículo 96, libro segundo, procesos de conocimiento. ¿Cuáles son los procesos de conocimiento? Juicio ordinario, juicio oral y juicio sumario. Entonces, miremos. El juicio, el artículo 96 nos indica las contiendas que no tengan señalada tramitación especial en este código se ventilarán en juicio ordinario. Esas son las contiendas que no tengan señalada. Miremos los otros juicios de conocimiento. Miremos el artículo 199. Juicio oral. Dice, disposiciones generales, materias del juicio oral. Se tramitarán en juicio oral los asuntos de menor cuantía, los asuntos de ínfima cuantía, los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos, la rendición de cuentas por parte de todas las personas a quienes les impone la obligación, la ley o el contrato, la división de la cosa común o diferencias que existen entre copropietarios, la declaratoria de jactancia y los asuntos que por disposición de la ley o por convenio de las partes deben de seguirse en esta vía. Prácticamente el juicio oral nos está dictando las materias que se deben de llevar en juicio oral, cosa que no ocurre en el juicio ordinario. Aquí nos dice todo lo que no tenga trámite especial. El juicio oral sí tiene su tramitación especial, por ejemplo. Asuntos de menor cuantía, daños y perjuicios nos deben menos de lo que nos indica el acuerdo, el 37-2006, por ejemplo, daños y perjuicios menores de 25,000 quetzales en las cabeceras, es un asunto de menor cuantía. ¿Cómo lo vamos a llevar? ¿En juicio ordinario o en juicio oral? Lo vamos a llevar en juicio oral. Los asuntos de ínfima cuantía menores de 10,000 quetzales en cualquier territorio del país. Daños y perjuicios 5,000 quetzales lo vamos a llevar en un juicio de ínfima cuantía y lo vamos a llevar por el proceso oral, porque así nos lo dicen. Llega María y nos dice, mire, Juan no me ha pasado el dinero de mis hijos y se está haciendo el loco. Entonces nosotros en nuestra mente, ¿verdad? Un juicio de fijación de pensión alimenticia, ¿en qué se lleva? ¿Ordinario, oral o sumario? Pues en oral porque nos indica que es materia del juicio oral y así sucesivamente. En el artículo 229 tenemos las disposiciones del juicio sumario. Asuntos de arrendamiento y desocupación, entrega de bienes muebles que no sean dinero, rescisión de contratos, deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos y los interdictos. Llegan dos personas, una nos dice, mire, yo le estoy arrendando la casa a aquel y él no quiere salir de mi casa y no me ha pagado ni nada. Entonces, prácticamente nosotros nos imaginamos un juicio de desocupación porque hay un contrato de arrendamiento. Entonces, ¿qué proceso vamos a utilizar? El juicio sumario, porque es un asunto de arrendamiento. La ley no lo está indicando.
La entrega de bienes muebles que no sean dinero, bienes muebles, por ejemplo, compré un carro, no me lo quieren entregar, pues vamos por un juicio sumario para que entreguen ese vehículo, las mercaderías, ¿verdad? Cualquier clase de mercaderías. Yo soy vendedor por catálogo de perfumes y ya pagué y no me los llevan y no me los quieren entregar. Entonces inicio un juicio sumario de entrega de bienes muebles que no sean dinero. El dinero pues lo vamos a ver en un proceso posterior y así, ¿verdad? Rescisión de contratos y todo lo que indica el artículo 229. Pero hay contiendas que no están reguladas ni en el 199 ni en el 229. Esas son las que no tienen un trámite especial. Por ejemplo, los daños y perjuicios que hemos trabajado siempre. Vamos al 199, busquemos daños y perjuicios, no lo vamos a encontrar. Vamos al 229 y buscamos daños y perjuicios. Pero ojo, este es un juicio de conocimiento para que fijen los daños. Si los daños ya están fijados con sentencia, entonces nos vamos a un juicio ejecutivo. Y esto quiero que ustedes tengan claro, ¿verdad? Si ya hay una sentencia, nos vamos a un juicio ejecutivo. Los daños y perjuicios chocaron y los daños ascienden a tal y yo digo que a eso ascienden y yo pruebo y yo individualizo esos daños inicio mi proceso de conocimiento. Entonces nos damos cuenta ahí, ¿verdad? Claramente que todavía no nos los han aprobado, ¿verdad? Por así decirlo, no hay una sentencia. Entonces, ese es un juicio de conocimiento. ¿Está regulado en el 199? No. ¿Está regulado en el 229? Tampoco. Entonces, se va a tramitar en juicio ordinario. Por ejemplo, la constitución de una servidumbre de paso. Busquemos en el 199 que diga constitución de servidumbre de paso. No lo vamos a encontrar. Miremos en el 229, constitución de servidumbre de paso. No lo vamos a encontrar, entonces se tramitará en juicio ordinario. Esto es el artículo 96, pero por disposición de la ley tenemos algunos artículos que nos indican que se debe de llevar en juicio ordinario. Por ejemplo, el artículo 9 de la Ley de Tribunales de Familia, no lo tengo en este momento, pero ahí nos indica qué procesos se van a llevar en juicio ordinario. Por ejemplo, el divorcio, ¿verdad? El divorcio ordinario, tenemos la filiación y paternidad. Eso se va a llevar en juicio ordinario, porque no lo indica la ley. El artículo 9, que es la oposición a la titulación supletoria, también nos lo indica que se debe de llevar en juicio ordinario. El artículo 480 del Código Procesal Civil y Mercantil oposición a la sucesión intestada. Si algún interesado o la Procuraduría General de la Nación impugnaren la capacidad para suceder de algún heredero o la validez de algún documento que se trate de justificar el parentesco, la controversia se sustanciará en juicio ordinario. Miremos el artículo 445 del Código Procesal Civil y Mercantil. Publicación y oposición en el patrimonio familiar. Si el juez encontrare bien documentada la solicitud, ordenará que se publiquen en el diario oficial y en otro de mayor circulación por 3 veces en el término de 30 días. Si antes de la declaratoria judicial hubiere oposición, el juez resolverá por los trámites del juicio ordinario. Miremos artículo 441. Oposición y resolución en la identificación de persona. Si se trate de la identificación de un tercero y hubiere oposición dentro de los 10 días siguientes a la fecha de publicación, se seguirán en juicio ordinario. El artículo 437
declaración judicial. Y estamos hablando de reconocimiento de preñez y parto, 437. De todo lo actuado se dará audiencia por 2 días a quienes hubieren manifestado interés en las diligencias. Si estos nada alegaren en contra, el juez declarará todo lo que proceda para los efectos civiles. Si hubiere oposición, se sustanciará en vía ordinaria. 157 del Código de Comercio. Miremos 157, que ha de ser las asambleas, me imagino. Derecho de impugnación, asambleas. Los acuerdos de las asambleas podrán impugnarse o anularse cuando se hayan tomado con infracción de las disposiciones de la ley o de la escritura social. Estas acciones, salvo pacto en contrario, se ventilarán en juicio ordinario. Y el 364 del Código de Comercio también miremos. La acción de competencia desleal. La acción de competencia desleal podrá entablarse en la vía ordinaria por cualquier perjudicado, la asociación gremial respectiva o el Ministerio Público, en este caso la Procuraduría General de la Nación. Y aquí nos vamos a dar cuenta de que son los 2 únicos casos en materia mercantil que se van a tramitar en juicio ordinario: la impugnación de las asambleas y lo que es la competencia desleal. Todo lo demás se va a llevar en el juicio sumario. Lo vamos a ver cuando miremos el juicio sumario, ¿verdad? Artículo 1039. Y ahí pues nos damos cuenta. Aquí tenemos el trámite del juicio ordinario, pues este esquema ya lo conocemos, prácticamente vamos a irlo viendo poco a poco, ¿verdad? En lo que nos alcance el tiempo. Entonces, todo proceso ordinario se inicia con una demanda. La demanda debe de contener los requisitos de los artículos 50, agrego yo aquí, 61, 69, 79, 106 y 107 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y también tenemos que tener en cuenta de cumplir con los presupuestos procesales, ¿verdad? Para que el proceso nazca a la vida jurídica. Si la demanda cumple con todos los requisitos, pues el juez manda a notificar al demandado y esto es lo que se conoce como el emplazamiento. El emplazamiento se da por 9 días de acuerdo al el artículo 111 del Código Procesal Civil y Mercantil. Una vez emplazado el demandado puede tomar varias actitudes. Dentro de ellas está interponer excepciones previas reguladas en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil dentro de los 6 días de notificada la demanda. Ya sabemos cómo se deben de contar esos días, ese plazo, y si no cumple con los presupuestos procesales, el demandado puede interponer una excepción previa. De las excepciones que vimos la semana pasada o antepasada, entonces ahí están. Y el trámite es el de los incidentes, 138 al 140 está el trámite de los incidentes. Ahora bien, si la demanda va bien y cumple con todos los presupuestos procesales, no interponemos excepciones previas, sino que estamos emplazados por el término de 9 días para tomar una actitud correspondiente, para que el demandado tome una actitud. En este caso, pues tenemos varias actitudes, por ejemplo, el allanamiento. Lo vamos a ver cuando yo acepto las pretensiones de la parte actora, la rebeldía, que prácticamente no hace nada el demandado, la contestación negativa, quiere decir que me opongo a las pretensiones de la parte actora, ¿verdad? A los hechos, contestación negativa con interposición de excepciones perentorias, la contestación negativa con reconvención.
Una vez contestada y tomada una actitud procesal, esa contestación de la demanda, siempre y cuando se solicite, pues se abre a prueba el juicio ordinario por el plazo de 30 días, que se puede ampliar por 10 días más y un periodo extraordinario de 120 días. Dentro de estos 30 días de prueba, pues se da lo que es la proposición, el diligenciamiento y la valoración de la proposición y el diligenciamiento de la prueba. Recordemos que las fases de la prueba tenemos el ofrecimiento que se da en la demanda o en la contestación de la demanda, la proposición y diligenciamiento que se dan dentro del periodo de prueba y la valoración que se da dentro de la sentencia. Dentro de la prueba, pues tenemos varios medios de prueba regulados en el artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil. Tenemos la declaración de parte, tenemos el reconocimiento judicial, tenemos la declaración de testigos, tenemos los documentos, tenemos el dictamen de expertos, medios científicos de prueba, presunciones legales y humanas, y no me recuerdo algún otro ahí. Quedemos ahí, vamos a verlos más adelante. Se lleva el diligenciamiento de la prueba y terminado el periodo de prueba, el juez señala día y hora para la vista, que es de 15 días, de acuerdo al 142 de la ley del organismo judicial. A este periodo de la vista se le llama periodo de los alegatos, que las partes pues tienen el derecho, ¿verdad?, de presentar sus alegatos finales, por así decirlo, pero simplemente alegatos de todo lo que ha sucedido, de los medios de prueba que se realizaron, si se realizó bien o no se realizó. Si el juez lo considera conveniente, este es optativo para el juez, puede aperturar esta etapa que es el auto para mejor fallar, que se da por 15 días y es optativo, regulado en el 197 del Código Procesal Civil y Mercantil, y termina con la sentencia en el artículo 198, 143 y 47 de la Ley del Organismo Judicial, que se tiene 15 días para dictar sentencia. Entonces, ya resumido todo el esquema del juicio ordinario, pues entremos a verlo prácticamente etapa por etapa, ¿sí? Y va a iniciar con la demanda. La demanda, ¿qué es la demanda? Es el acto introductorio de la acción, por la cual mediante relato de hechos, porque debe de llevar hechos, invocación de derecho, debe de llevar el fundamento de derecho. El actor determina su pretensión a través de las peticiones. Es a través de ella que el actor inicia la actividad jurisdiccional y se plantea el derecho que estima que le asiste y pretende que se le declare. Dentro de las partes de la demanda, pues prácticamente en los requisitos de la demanda 61, 106, 107, ¿verdad? Lo vamos a dividir en lo que son las partes de la demanda. Y lo primero es la designación del tribunal a quien se dirija. Artículo 61, vamos a estar con el artículo 61, el artículo 106, el artículo 79 también del Código Procesal Civil y Mercantil. Y esto es parte del escrito inicial también que estaba en el programa para la semana pasada. Escrito inicial. La primera solicitud que se presente a los tribunales debe de indicar la designación del tribunal a quien se dirija, designación del juez o tribunal a quien se dirija. Y esto siempre les hacía yo énfasis, ¿verdad? Que dice designación del juez o el tribunal a que se dirija. Y aquí entra mucho lo que es
la competencia de los jueces, ¿verdad? ¿A quién vamos a dirigir nosotros nuestra demanda? Si es en una cabecera, si es en un municipio, si es en la ciudad capital, pues al centro auxiliar de justicia, ¿verdad? Que ahí se interponen y ellos pues reparten la demanda a los diferentes juzgados civiles. En este caso, pues ahora creo que son pluripersonales en la capital, ¿verdad? Entonces, énfasis en eso, designación del juez. Entonces tienen que poner señor juez de primera instancia de tal y tal municipio. Muchos ponen juzgado de primera instancia, pero la ley nos está indicando designación del juez o tribunal, ¿verdad? Si es a un tribunal, sí, a qué tribunal vamos a dirigir. En el inciso número 2 nos indica nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio, regulado en el inciso 2, indicación del lugar para recibir notificaciones. Entonces aquí pues no hay mayor explicación, el nombre y apellido de quien está solicitando. Ustedes se podrán dar cuenta que no nos está pidiendo el documento personal de identificación, únicamente esto es lo que nos pide la ley. Claro que ustedes lo van a adjuntar en los documentos, ¿verdad? Para que miren que sí es la persona que está solicitándolo. Algunos ponen me identifico con el documento personal de identificación, pero no está mal tampoco, ¿verdad? Si ustedes quieren lo hacen, pero la ley no nos lo indica. El lugar para recibir notificaciones, nombres y apellidos y residencia de las personas de quienes se reclama un derecho. Si se ignora su residencia, se hará constar inciso 60, artículo 61, inciso 5. Nombre y apellidos y residencia de las personas a quienes se les reclama un derecho. Si se ignore la residencia, se hará constar. Entonces tenemos que colocar el nombre del demandado y aquí pues tenemos que tener mucho cuidado, porque si no sabemos dónde vive, pues lo tenemos que colocar, pero puede ser notificado en su lugar de trabajo, tal y tal y tal. A veces no sabemos la dirección para demandar. Entonces, en este caso, pues es imposible iniciar un proceso. Tienen ustedes que averiguar en dónde se le puede notificar, por lo menos la primera notificación que se le debe de hacer, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el artículo 79. Miremos el artículo 79. Lugar para notificar. Los litigantes tienen la obligación de señalar casa o lugar que estén situados dentro del perímetro de la población donde reside el tribunal. Miren pues, si ustedes están litigando en la ciudad capital, pueden colocar media vez sea una oficina profesional, pueden colocar cualquier lugar dentro de la capital para que les notifiquen. Si no es una oficina profesional, por ejemplo, un salón de belleza, una tienda, una casa particular, debe de estar regulada dentro de la primera y la 12 avenida y primera y 18 calle de la zona 1, ¿verdad? Entonces, si es un lugar así, pues debe de estar notificado así. Ese es el lugar que debe de colocar el demandante. Al demandado, pues el lugar donde él resida se puede hacer por medio de despacho si es fuera de otro municipio. La primera notificación. Luego él tendrá la obligación de apersonarse al tribunal y señalar un lugar para recibir notificaciones. Dentro del cuerpo de la demanda, por eso es que no leímos el artículo 61 del inciso 1 en adelante, porque dividimos la demanda en introducción, cuerpo y cierre, ¿verdad? Pero ustedes lo pueden leer así de una forma ordenada por si se les complica así. Relación de los hechos a que se refiere la petición, fijados con claridad y precisión. 61, inciso 3 y 106.
Entonces, dentro de los requisitos propios de la demanda están los regulados en el artículo 106. En el artículo 61 son los requisitos de un escrito inicial. La demanda es un escrito inicial, ¿verdad? Entonces, debe de cumplir con los requisitos del artículo 61. Pero los requisitos que no deben de faltar nunca son los del artículo 106. Miremos el artículo 106. Demanda, contenido de la demanda. En la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funda, las pruebas que se van a realizar, el fundamento de derecho y la petición. Es que se me manchó por eso es que casi no alcanzo a leer, ¿verdad? Entonces, el actor debe de acompañar a la demanda los documentos en que funde su derecho. Perdón, ese es en el artículo 107. El artículo 106, pues ya sabemos que debe de llevar hechos, prueba, fundamento de derecho y petición. Toda demanda, ¿verdad? Fundamento de derecho en que apoya la solicitud, 61, inciso 4 y artículo 106. Ofrecimiento de las pruebas que van a rendirse, artículo 106. La petición en términos precisos, artículos 61 y 106. En el cierre, la cita de leyes, artículo 61, inciso 4, lugar y fecha, inciso 7, indicación del número de copias que se deben de acompañar, el artículo 63, firmas del solicitante y el abogado que lo patrocina, así como el sello. Y aquí tenemos que tener claro, ¿verdad? Otro tema que teníamos por ahí pendiente es el de la asistencia técnica, artículo 50, ¿verdad? Que debe de llevar la demanda. Asistencia técnica. Las partes deberán comparecer auxiliados de abogado colegiado. Entonces, la asistencia técnica es el auxilio que le debe de dar un abogado a todos los escritos que se presenten dentro del tribunal. Hay excepciones, ¿verdad? Como los juicios de ínfima cuantía que no necesitan de un abogado. Las partes deberán comparecer auxiliados por abogado colegiado. No será necesario el auxilio de abogados en asuntos de ínfima cuantía y cuando en la población donde tenga su asiento el tribunal estén radicados menos de 4 abogados hábiles. Entonces, estas son las excepciones. A esto se refiere el artículo 50, que es un requisito de la demanda en casi todos los casos, ¿verdad? En los de ínfima cuantía, pues, estos pues no es necesario, ¿verdad? El artículo 107 también, que son los documentos que deben de acompañar a la demanda. El Código Procesal Civil y Mercantil regula que es obligación de los jueces repeler de oficio las demandas que no contengan los requisitos establecidos por la ley, expresando los defectos que hayan encontrado. La demanda puede ser ampliada o modificada antes de ser contestada. Artículo 110. Entonces, la demanda llena todos los requisitos. Cuando son procesos civiles, se le notifica al demandado y se le emplaza, ¿verdad? Esto ahorita vamos a lo que es el emplazamiento. Si no llena todos los requisitos, si son procesos de familia, pues se manda a subsanar el previo, que se subsane el requisito que no se cumplió. Si es civil, pues se rechaza de plano y hay que volver a presentar la demanda. Entonces, una demanda nueva, un número de expediente nuevo, todo es nuevo, ¿verdad? Lo rechazaron. Nosotros miramos por qué la rechazaron y vamos y la volvemos a
a realizar. Se nos olvidó el lugar para recibir notificaciones, pues una demanda nueva se vuelve a interponer como un proceso nuevo, puede que le caiga a un oficial nuevo. Todo es nuevo, ¿verdad? Permítame un segundito. Sí, entonces, emplazamiento. Presentada la demanda conforme los requisitos de forma enunciados, el juez debe de conceder a la parte, conforme al principio del debido proceso, un tiempo para que se pronuncie frente a la acción del actor. Este plazo se conoce como emplazamiento y puede definir con el tiempo que el juez otorga al demandado para que tome una actitud frente a la demanda. En el juicio ordinario es de 9 días hábiles. Estamos hablando del juicio ordinario. Es durante este plazo que el demandado debe de tomar una actitud frente a la acción. Actitudes del demandado. Bueno, las actitudes del demandado se pueden dar excepciones, actitudes activas, actitudes afirmativas, actitudes pasivas. Dentro de las actitudes activas tenemos interposición de excepciones previas, porque el demandado va a hacer algo, ¿verdad? Una actitud afirmativa, el allanamiento, porque yo voy a aceptar todas las pretensiones del actor, quiere decir que yo le digo, si es cierto, contesto, ¿verdad? Me allano a esa demanda. Rebeldía, yo no hago nada, tengo que ser declarado rebelde. Entonces, a eso se refiere, contestación en sentido negativo con interposición de excepciones perentorias, con reconvención o ambas. Entonces, contestación en sentido negativo, yo solo contesto y me opongo a lo que el actor está realizando. Contestación de interposición y excepciones perentorias. Siempre voy a contestar la demanda, pero además voy a interponer excepciones perentorias porque eso que está afirmando el actor no es cierto. Puedo interponer cualquier excepción, ¿verdad? Para poder oponerme a todas esas pretensiones de fondo que el demandante está realizando. Puedo hacer la reconvención también, contestación en sentido negativo y reconvenir al actor, o sea, contrademandar. Yo lo voy a demandar o puedo hacer un sinfín de situaciones, contestación en sentido negativo con interposición de excepciones perentorias y reconvención, ¿verdad? Entonces, ambas, por eso les coloqué. Y vamos a empezar con el allanamiento, ¿verdad? Las excepciones previas, pues ya las vimos en la primera semana, entonces nos vamos al allanamiento. Un acto, dice Manuel Osorio, un acto procesal existente con una sumisión o aceptación que hace el demandado de las pretensiones del actor. Enrique Falcón consiste en el sometimiento total o parcial del demandado a las pretensiones del actor. José Couture es cuando la parte es convocada a juicio y comparece por sí o por apoderado y acepta con exactitud la demanda. Prácticamente está aceptando. Miremos si no me han mandado alguna. ¿Cuáles son las formalidades para presentar una prueba anticipada relacionado a una declaración? Usted, él nos pregunta, Luigi Matus, pues usted tiene que solicitarla, ¿verdad? Hacer su memorial de solicitud, una prueba anticipada relacionada a una declaración, tiene que acompañar una plica con las preguntas, en este caso se llaman posiciones, donde usted va a hacer las preguntas en sentido afirmativo.
Dentro del trámite, pues el juez lo que va a hacer es abrir la plica, calificar que las preguntas sean en sentido afirmativo y que se relacionen con el hecho que usted está presentando, y lo hace, juramenta a la parte y le hace las preguntas a los cuales él puede contestar sí o no, y también puede ampliar, ¿verdad? Si así lo desea. Solo esa pregunta tengo hasta ahorita, entonces el allanamiento es una de las formas anormales, como lo llaman muchos autores, de terminar el procedimiento que se dan en cuanto a la posible actitud del demandado, no del actor, dentro de una audiencia como lo sería la audiencia de los procesos de conocimiento al contestar la demanda, pero esto podría dar una fácil solución para el juzgador al establecer que el demandado acepta todas las pretensiones del actor, se tiene como reconocidos los derechos de este, acudiendo a todos los presupuestos procesales. Rebeldía. Miren, en el material que yo les envié el semestre pasado, ustedes pueden ver ahí que hay ejemplos de memoriales de allanamiento, hay ejemplos de memoriales de solicitud de rebeldía. Entonces, prácticamente ahorita pues es un resumen, estas primeras 4 semanas, es un resumen de lo que vimos el semestre pasado. Entonces, por eso es que se está viendo de una manera rápida. Cuando empecemos ya el juicio oral, que espero que nos dé tiempo, ahora sí, ¿verdad? Espero que nos dé tiempo, pues tenía pensado que iniciáramos la otra semana, pues realmente tenemos que terminar esto, iniciamos el juicio oral y de ahí pues vamos a los demás procesos. Ya empieza en sí temas nuevos que son de procesal civil 2, ¿verdad? Entonces ahí pues ya vamos a colocarles ejemplos y toda la situación. Ahorita ustedes pueden consultar con su material del año pasado. Entonces, vamos con lo que es la rebeldía. Ante la notificación de la demanda, el demandado puede adoptar por decisión individual 3 actitudes diferentes: permanecer inactivo, o sea, guardar silencio, mantenerse ausente en el juicio, y cuya conducta configura la rebeldía, denominada también contumacia, ¿verdad? O contumaz se le llama al rebelde. Entonces, yo creo que ya estamos sobre la hora. Muchas gracias por su atención. Pues vamos a seguir trabajando con este material la siguiente semana. Que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos la próxima semana.